Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Qué hermoso ver amor de Cristo, amor verdadero entre nosotros, hermanos. Quiero agradecer, mientras tanto ustedes abren su Biblia, agradecer a los hermanos siempre del equipo de alabanza y visuales, cámaras, pantallas, por su apoyo. Y hermanos, para que puedan comenzar a buscar, estamos volviendo al libro de los jueces, pero ya estamos al final. O sea, les quiero decir que estamos estudiando ya el último de los jueces que vamos a estar estudiando, y después vamos a pasar a una nueva serie ya en este mes de julio. Pero vamos a finalizar con este estudio de hoy. Vamos a comenzar en el capítulo 13, hermanos, pero solo vamos a leer unos versículos breves y después vamos a estarnos concentrando mayormente en el capítulo 14. Así que tenga su Biblia preparada, Jueces 13, y hoy yo me he acoplado a ustedes, hermanos, a la mayoría, pues, que voy a leer la Reina Valera, en la traducción Reina Valera del 1960, la revisión conocida. Dicen amén, hermanos, cuando lo tengan. Jueces 13, y vamos a ir hasta el final del capítulo 13, porque ya, si ustedes recuerdan, hace 2 domingos estudiamos casi todo el capítulo. Así que solo vamos a ver los últimos versículos, que dicen de la siguiente manera. El verso 24, versículo 24, ¿lo tenemos, hermanos? Jueces 13, 24, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Tome asiento, por favor, hermano. Qué alegría verlos, hermanos, de verdad, y estudiar la palabra del Señor con ustedes. El domingo pasado me hizo falta verlos y compartir con ustedes el mensaje, pero estoy seguro, ¿verdad?, que aquí en nuestra congregación hay otros siervos de Dios, ¿verdad?, que Dios está usando poderosamente, y también, ¿verdad?, que ustedes pueden gozarse, ¿verdad?, cuando hay otros hermanos dando el estudio. Pero bien, hermanos, solo a modo de volvernos a centrar en el momento en el que estamos. Hemos estado estudiando ya este libro de Jueces por algún tiempo, así que ya conocemos cómo es el ciclo que se repite una y otra vez en el libro de los Jueces. Lo que yo quiero asegurarme, porque ya no me acuerdo quienes estuvieron el domingo antepasado y quienes no estuvieron, lo que yo quiero asegurarme es que todos sepan que cuando llega ya a la época de Sansón como juez, las cosas han llegado a un nivel tan grave que, si usted recuerda, lo mencioné hace 2 domingos, que ya Dios no levantó un juez de los que ya estaban vivos, de los hombres ya vivientes o mujeres que ya estaban vivas ahí entre el pueblo, sino que más bien Dios decide que le va a hacer un milagro a una pareja. Y aquí en este capítulo 13 se nos relata de ese milagro de un hombre que se llama Manoah. Manoah y su mujer no podían tener hijos. Su mujer era estéril, que es la mamá, la que llega a ser la mamá de Sansón. Ella era estéril, su esposo Manoah y ella no tenían ningún hijo. Y Dios viene y visita a la esposa de Manoah y le dice que ella va a dar a luz a un hijo. Entonces, en este momento hay 2 cosas ocurriendo simultáneamente. Lo primero que está ocurriendo es que Dios está planeando para más adelante, para el futuro, que el hijo de esta mujer sea el libertador de Israel, ¿verdad? Porque ellos ahora están
están siendo oprimidos en manos de los filisteos. Entonces Dios dice, bueno, no hay un hombre aquí o una mujer aquí que voy a levantar, entonces le voy a dar un hijo a una mujer y voy a usar a este niño. Lo voy a apartar desde su nacimiento para que sea consagrado, sea santificado, sea apartado para mí. Y cuando sea grande, será el que librará a Israel de mano de los filisteos. Eso es lo primero que está ocurriendo aquí, que Dios está planeando para aún más adelante. ¿Están entendiendo eso, verdad, hermanos? Eso es lo primero que está ocurriendo. Pero lo segundo es que entra un momento donde el Señor está santificando primero a los que Él va a usar. O sea, porque lo que Él quiere hacer es salvar al grupo. Pero todo comienza con salvar primero a una familia, a una persona. Comienza con uno. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, aquí usted lo va a entender de otra manera, o sea, lo va a entender más completamente al ver que cuando Dios le promete este hijo a la mujer, le dice en el verso 3, si usted está en el capítulo 13, atrase un poco su Biblia, bueno, su lectura, porque estuvimos leyendo el verso 24 y 25, vayan al verso 3. Y dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y en el 4 es donde le digo que usted lo va a entender el panorama más completo, ¿verdad? Dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, dejemos aquí la lectura, hermanos. ¿Cuál es el plan de Dios? Aquí lo vemos. Que la mujer tenga un hijo, esta mujer que había sido estéril, que tenga un hijo. Y el objetivo que tiene Dios para con este muchacho, con este hijo, es primero que sea un voto de nazareo. En eso voy a entrar un momento, pero dicho simplemente, es apartarlo para Dios. Es un niño apartado para Dios. ¿Están? Ok. Y el propósito de apartarlo para Dios es para que, dice, este niño, si usted se fija ahí, en el verso 5, la parte final, porque el niño, dice, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, eso es decir, será apartado, pero luego dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, ahí están los dos propósitos. O mejor dicho, es un propósito que tiene un requisito previo. Para que Dios pueda salvar a Israel, necesita a alguien dedicado a él. ¿Están conmigo? Entonces yo ya le dije cómo es que con el tiempo siempre había uno que por lo menos Dios levantaba como un Gedeón, que no era perfecto, pero que por lo menos, ¿verdad? Aunque era un dudoso, tal vez tímido o miedoso o cobarde, como le han dicho muchos, pero fue una persona que a pesar de todo eso, le pidió confirmación a Dios 1, 2 veces. Más adelante otra confirmación le da a Dios. Pero al fin de cuentas este hombre tenía el deseo de ir. O sea, quería ver a su pueblo libre. Y le creyó a Dios eventualmente. Tal vez no a la primera ni a la segunda, pero le creyó. E hizo lo que Dios pidió. Y con eso yo les mencionaba cómo es que Dios únicamente necesita muy poco de parte de nosotros para usarnos, para usar a una persona. Solo necesita un poco de fe. Como dijo el Señor Jesús, que con la fe
como un grano de mostaza. ¿Qué podríamos hacer? Decirle a ese monte que se quite y se eche de aquí al otro lado, ¿y qué ocurriría? Será hecho. Y eso es con la fe, como de un grano de mostaza. Y les he mencionado cómo es que el Señor solamente necesita a una persona dispuesta a ir. Moisés le decía al Señor: yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Y el Señor, ¿qué le dijo? No digas así. No digas así. Solamente era de que él tuviera el deseo. Lo demás no importa. O sea, Dios no lo estaba escogiendo porque era el más alto, porque era el más preparado, porque era el más musculoso, porque era el más inteligente, porque era el más sabio. Dios simplemente lo escogió porque había tenido vamos a decir, la trayectoria ideal para que el Señor lo usara. Y usted que conoce la historia de Moisés sabe a lo que me refiero. De dónde creció él, qué pasó para hacer lo que él huyera y qué es lo que Dios hace para hacer que él vuelva. Entonces era la persona ideal para que Dios usara. Además, no podía asumir el crédito, como dijimos, incluso con Gedeón. No podían asumir el crédito por haberlo hecho ellos mismos, sino que tenían que decir: fue Dios a través de mi vida. Entonces, este es el plan: que Dios sea al que se alabe, que Dios sea al que se adore, que Dios sea al que se le dé el crédito, al que se le dé, al que se le atribuye el honor, la gloria por lo que Él hace por su pueblo. Como dice ese canto: a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. O sea, que a Él sea la gloria. Eso es lo que Israel no entendía. No lo entendía y no lo entendía y no lo entendía. Entonces Dios ya no tenía, porque al principio tenía a quién escoger. Escogió a Otoniel, escogió a Débora, escogió a Gedeón. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, todo fue tan mal que no tuvo a quién escoger. Entonces decide darle el milagro a esta pareja que no había podido tener hijos, concederles que tengan un hijo, pero desde su nacimiento, es más, desde el vientre, ya lo tiene apartado para él, porque le dice todavía a la mamá, le dice a ella: ni tú comerás esto, ni tú beberás esto. O sea, desde ya será apartado. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa ahorita, porque va a ser importante más adelante en el capítulo 14. Pero si Dios ya está apartando a Sansón, note qué es lo que le está diciendo a la mamá. Si Sansón es el del voto, digamos, del nazareo, y desde ya él está apartando a la mamá, también le está diciendo a ella: no comerás esto, ni esto, ni esto, no beberás esto y esto y aquello, ¿verdad? Entonces, lo que prácticamente el Señor está haciendo es que Él está creando dentro de una población, o sea, dentro de un lugar donde Israel está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. O sea, y ya explicamos qué es eso, qué es lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo? Idolatrando. Están idolatrando. Se han mezclado, oiga bien, los componentes de el mal que está cometiendo Israel. Está adorando a otros dioses. Se están casando con las mujeres de los pueblos vecinos y dando a sus hijas en casamiento con los hombres de los pueblos de las naciones vecinas. Entonces, estas son las cosas que contribuyen al mal que están haciendo delante de los ojos de Dios, porque son cosas que Dios les pidió específicamente que no hicieran. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de todo este caos que está ocurriendo, Dios decide hablarle a una mujer y decirle:
que va a tener un hijo, a pesar de ser estéril, que lo va a tener. Eso ya es un acto ya divino de Dios. Y note que otra vez, eso se llama que, si la mujer es estéril, es lo opuesto a ser ¿qué? A ser, alguien lo dijo, fértil. Es lo opuesto a ser fértil. El Dios que está adorando Israel es el Dios de la fertilidad. Y viene el Señor y dice, ustedes que están en todo esto, ¿son estériles? Pues yo los haré fértiles. O sea, yo el Señor los haré fértiles. Entonces Dios les demuestra la fertilidad. O sea, para que se vayan dando cuenta todos los puntos, pues la profundidad de lo que Dios está haciendo. Y luego, al hacerlo, convierte a la familia de Sansón. De nuevo, su corazón se vuelve a él, hacia Dios. Y si ustedes se van fijando, ustedes lo van a ir viendo cuando lleguemos al capítulo siguiente, al 14, van a ir viendo que incluso sus padres ya no están viviendo ya como el resto de la nación, que está dando a sus hijos en casarse con las naciones vecinas y todo eso. Aunque usted me verá algo loco, porque ¿qué es lo que sucede? Sansón, ¿con quién se termina casando? Con una mujer de las filisteas, de los filisteos, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a llegar ahí y ya van a entender por qué se los digo. Pero lo que Dios está haciendo desde ya es que Él está volviendo el corazón de esta familia hacia Dios, hacia Él, hacia sí mismo. Entonces, Dios hace esto, hablando con la mujer vuelve y habla con su esposo. Su esposo, ¿qué hace? Ora al Señor. El Señor vuelve otra vez a hablar con su esposa. Su esposa vuelve a llamar a su esposo. El esposo vuelve con ella. Ambos hablan con el Señor y le ofrecen una ofrenda al Señor, el cual es aceptado. El Señor asciende o desaparece de su vista. Y después ellos se quedan ahí con las palabras que leímos al inicio, que es que la mujer da a luz a un hijo y le pone por nombre Sansón. El niño creció, o sea, no se nos cuenta mucho de su niñez, de su infancia, su niñez, su adolescencia. No nos cuenta mucho, pero dice que el niño creció y que Jehová, ¿qué hizo? ¿Están conmigo? Verso 24. El niño creció y ¿qué hizo el Señor? Lo bendijo. El niño creció y Jehová lo bendijo. Entonces, hasta ahorita estamos bien, ¿no? Hasta ahorita estamos bien. El plan de Dios se está desarrollando a perfección. Esta familia vuelve su corazón a Dios. Previamente no podían tener hijos, eran estériles, ahora eran fértiles, tuvieron un hijo. El niño está creciendo, Dios lo está bendiciendo. Y el siguiente verso, el 25, nos da otro elemento más, y es que dice: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, se comienza a manifestar en él, en los campamentos de Dan. O sea, note que ahora tenemos la parte del plan futuro que tenía Dios, porque tenían que esperar que el niño creciera. Tenían que esperar que él creciera para poder defender a Israel. Pero ahora ya creció. No se nos dice exactamente cuántos años tiene aquí, pero dice que el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el siguiente verso dice: el Espíritu del Señor se comienza a manifestar en él. O sea que ahora ya tenemos el ingrediente indispensable para que Sansón pueda librar a Israel, que es que sobre él se manifiesta, o en él se manifiesta, el Espíritu de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, aquí ya tenemos todos los ingredientes, todas las herramientas necesarias para que se desarrolle ya ahora el resto de la historia. Entonces, si ustedes le dan vuelta a la página, si tienen su Biblia física y se van al capítulo 14, o si tienen su Biblia digital, vayan al capítulo 14
Y ahora tenemos a un Sansón ya crecido, ¿ok? Ya crecido, y está en Timná. Vamos a leer el verso 1. Descendió Sansón a Timná y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ahora, fíjense aquí la parte que les decía yo, que iban a darse cuenta de algo. En el verso 3, miren, su padre, o sea, Manoa, y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Qué notan ustedes ahí? Previamente ellos estaban casando con, o sea, con quien sea, con los hijos de los demás pueblos, no les importaba. Pero como Dios vino a hablar con ella y como le volvió a demostrar su poder y que Él realmente era un Dios poderoso para hacerla fértil y ha tenido un hijo. Ahora esta mujer, esta familia, papá y mamá, ambos querían tanto tener un hijo. Volvieron su corazón a Dios y estaban haciendo todo lo que Dios les estaba mandando a hacer con este niño. Ahora el niño se hace grande y se fija en una mujer de entre los filisteos, ¿verdad? Ahora, yo quiero, por motivos de contexto, que ustedes vayan conmigo, por favor, a Números capítulo 6. Números capítulo 6. Y me dan un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Número 6. ¿Lo tienen, verdad, hermanos? Ok, aquí vamos a explicar un poquito sobre lo que es el voto de los nazareos, porque Sansón era un nazareo. Miren aquí, dice el verso 1, Números capítulo 6, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, note que podía ser hombre o mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Aquí vienen las reglas. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre ni de vino, ni vinagre de sidra. Ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo desde su nazareato, porque, hermanos, déjenme hacer pausa aquí. Podía ser un voto temporal, no tenía que ser de por vida. Podía ser un voto temporal. Podía decir: me voy a apartar para Dios por 10 años, por decirlo así. O sea, es un voto temporal. El de Sansón, ¿cuánto era? Por vida. Desde el vientre de su mamá hasta la muerte. Era por vida. Pero aquí dice todo el tiempo de su nazareato, porque había la opción de dedicarse solo por un tiempo. Entonces, volvemos al 4. Dice aquí: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta. Oigan aquí, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá.
Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año y en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Entonces, note, hermanos, no voy a leer todo, pero solamente para que tengan la idea. Aquí lo que está ocurriendo es que el que hacía este voto tenía que vivir bajo ciertas reglas, ciertas restricciones. Ustedes leyeron ahí las principales. No podían beber nada de alcohol, nada de la uva, nada de las viñas de uvas, nada. Ningún tipo de comida contaminada. O sea, contaminada ellos ya lo habían definido en sus reglas dietéticas. Aparte de eso, no podían acercarse a un cadáver humano o de animal muerto. Incluso si llegara a pasar que muriera su mamá, su papá, su hermano, su hermana, su tío, su tía, un primo, no podían acercarse. O sea, era regla. Y luego, por si ocurriera así como espontáneamente, digamos que muriera alguien que estuviera al lado de él o cerca de él, en el momento que él estuviera presente, él sería contaminado y tendría que pasar por un proceso de purificación. Tendría que apartarse por 7 días, raparse la cabeza, que recuerden que no podían cortarse el cabello, pero tendrían que hacerlo, y después ofrecer sistemáticamente todo lo que eran las ofrendas por la expiación, el perdón, ¿verdad? El holocausto, todo así, para volver a ser restituido, o sea, considerados purificados. Pero los días previos, digamos que si su voto era de 10 años y vivió 9 años, y en el 9º año ocurrió esto, todos esos previos años eran contaminados. Pues tenía que comenzar de nuevo. ¿Me va entendiendo? O sea, eran reglas las que ellos tenían. Entonces, cuando usted vuelve, hermano, aquí al capítulo 14 de Jueces, y se da cuenta que los padres de Sansón hasta este momento, incluso cuando él ve a la mujer entre los filisteos y les va y les pide, denme a esa mujer como esposa, ¿verdad? Entonces ellos todavía ahí diciéndole, ¿por qué no escoges de entre las israelitas? Todavía queriendo vivir en obediencia al Señor, aún teniendo ya su hijo ya grande. Entonces, estamos aquí. Cuando Sansón decide continuar con su plan, si usted se fija, el verso 3, de nuevo, estoy en Jueces 14, verso 3. Jueces 14, verso 3. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo lo ven? O sea, lo que a veces sucede, ¿no? Que como padres uno a veces trata de decirle a sus hijos, no, hagan las cosas así, 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 es el consejo, y ellos todavía se ponen y dicen, no, este es el que quiero, esto es lo que quiero hacer. Entonces, mire, llega un momento cuando está fuera el control de sus padres, particularmente cuando los hijos ya son grandes, cuando ya hayan crecido. Uno ha hecho ya su parte, uno los ha orientado, uno los ha aconsejado, guiado, dado dirección, orado por ellos, mostrado el ejemplo, y ahora ellos tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Por sí mismos. Entonces Sansón está tomando esta decisión. No crean que los padres son los que lo estén tomando, sino más bien Sansón es el que aquí toma esta decisión. Entonces dice aquí el verso 4, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Noten esa palabra ahí, hermano, ese verso
como que viene siendo, en inglés le decimos un plot twist, ¿verdad? Viene siendo algo que no nos esperábamos en todo esto. Pensábamos que Sansón estaba siendo rebelde, estaba teniendo, ¿verdad?, su momento de rebelión donde él escogía la que quería y todo, pero el verso 4 dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. ¿En qué sentido venía de Jehová? En el sentido que Jehová quería que Sansón se casara con una mujer de entre los filisteos. No, sino ¿qué fue lo que hablamos el domingo antepasado? La diferencia entre la voluntad de Dios y la providencia de Dios. O sea que tú al final tomas tu decisión, y tu decisión o bien puede ser bajo o conforme, mejor dicho, a la voluntad de Dios, o puede ir en contra de la voluntad de Dios, porque es tu decisión la que estás tomando. Pero Dios lo que hace es que sea que tomes una decisión conforme a su voluntad o una decisión que no sea conforme a su voluntad, Dios puede hacer providencia, o sea, bajo su providencia, que todo trabaje para cooperar para sus planes, para sus propósitos. Y esto, hermanos, es algo que tal vez en un momento de explicárselo usted no lo va a entender y va a decir: bueno, hermano, me suena como que no tenemos opción. No es eso. Sansón tenía opción. Sansón decidió por sí mismo, pero Dios tenía un plan. ¿Y qué le dije que era el plan desde el principio? Que Dios iba a hacer a través de Sansón. ¿Cuál era el plan que Dios quería lograr a través de Sansón? Librar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces, obviamente, Dios no quería que se casara con una mujer de entre los filisteos. Pero si Sansón lo termina haciendo, Dios va a utilizar esa avenida para librar a Israel de mano de los filisteos. ¿Me van entendiendo? O sea, Dios lo puede lograr de todas maneras. Entonces, aquí viene y dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. ¿Qué es lo que buscaba el Señor? Ocasión. Dios solamente estaba esperando ocasión. Y pudo haber sido una ocasión muy diferente. Se pudo haber casado con una israelita y después un filisteo quererle hacerle daño, la defiende. Pudo haber sido ocasión. Ahora en este caso, él es el que se va a casar con una de las hijas de ellos. Entonces aquí hay otra manera. Pero Dios lo que buscaba simplemente ocasión para cumplir sus planes. Dice aquí: porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Verso 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná. Y cuando llegaron a las viñas de Timná, noten a dónde están yendo. ¿Dónde están yendo? ¿Es bueno eso? Ok, ya van dos strikes, ¿verdad? Yo pienso en mentalidad de béisbol, ¿verdad? Ya lleva 2 strikes Sansón aquí, ¿verdad? Sansón descendió contra su padre con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué no se los declaró? Porque no podía estar cerca de un cadáver y acababa de matar a un león. Entonces estaba no solamente cerca de un cadáver, él había matado al león y pues obviamente estaba ya de una vez contaminado, por decirlo así. ¿Están conmigo? Ahora ya llevamos ¿cuántos strikes? Ya llevamos 3 strikes. Ahora, no se lo declaró a su papá ni a su mamá lo que había hecho. Verso 7. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león otra vez. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. O sea, otra vez. ¿Cómo ven? No, ya van 5, ¿verdad? Porque se volvió a acercar
segunda vez al león y luego metió la mano en la, bueno, ya van varias. Y se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, todavía, ¿qué hizo? Les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella, no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues, verso 10, a su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7º día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos de las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Entonces aquí ya terminamos el capítulo, pero ustedes van entendiendo aquí cómo va la cosa. Algo importante que debemos de entender, muy importante que debemos de entender, que siempre, bueno, es que lo que pasa es que todas las veces, casi la mayoría de veces que he enseñado sobre Sansón, lo he hecho con los niños, ¿verdad? Si no sabían, yo antes en la iglesia era maestro de los niños por varios años, entonces casi siempre surgía este tema de Sansón, y casi siempre los niños hacen la pregunta. Bueno, los más metidos en la enseñanza hacen la pregunta: ¿por qué Dios le dio su espíritu a Sansón para que matara a los filisteos? Especialmente si Sansón había desobedecido o había roto su pacto, su voto de Nazareo. ¿Y cuál es la respuesta? Lo que ya dijimos. Dios quería cumplir un objetivo. ¿Están conmigo? Ahora, lo único difícil realmente, la pregunta más adecuada, digámoslo así, sería que si él estaba dispuesto a cumplir su propósito con un hombre que había roto su voto. Esa rima, ¿verdad? Había roto su voto. Pero si él estaba dispuesto a hacerlo con él, entonces ¿por qué no haber escogido a cualquiera desde un principio? Pero la respuesta, yo siempre me la he hecho también, esa pregunta. Y la respuesta es porque en todo esto, Sansón realmente no había pecado, por decirlo así. Lo que había hecho era roto. Había roto un voto que le había hecho el Señor. Como por ejemplo, el que bebía vino no pecaba. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? No pecaba. El que mataba a un león no pecaba.
O sea, el pecado, la desobediencia era el adorar a otros dioses. Aquí no se nos dice que Sansón en algún momento haya adorado a otros dioses. El pecado sería casarse con la otra mujer, porque sería una desobediencia. Pero eso ya hemos visto también, que Dios lo había perdonado, pues se lo había perdonado incluso a Jefté, se lo había perdonado a Moisés. Ya estaban casados con mujeres que no eran israelitas. La cosa principal era no idolatrar. Eso era lo principal. Y obviamente Sansón no había hecho esto. Aquí está a punto de casarse. O está, por decir así, en el banquete de su boda. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre él y mata a 30. Y los mata, ¿no? Dice ahí que los mató. Sí, mató a 30. Verso 19. Y tomó sus vestidos para entregárselo a los que le habían contado, lo que le habían respondido el enigma. Entonces, el asunto aquí, hermanos, es que se comienzan a dar todavía más ladrillos en el fundamento de lo que era la debilidad de Sansón. ¿Y cuál era esa debilidad? Iglesia, ¿cuál era la debilidad? Las mujeres. Las mujeres. Entonces, todo estaba bien, por decirlo así, hasta que esta mujer le lloró el río 7 días llorando, imagínense, en los días de su boda, del banquete de su boda, llorando, 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 llorando todos los días. Pues viene Sansón y dice, bueno, pues te lo voy a declarar. Y después con todo eso, pues se armó todo. Y ya con todo el pleito que se dio, ¿verdad? Él le entrega lo debido a los que le respondieron el enigma, pero después de su enojo se va a la casa de su papá y deja a su mujer allí. Entonces el padre de la mujer se la entregó a otro. Y eso va a ser la raíz de otro problema que viene en el siguiente capítulo. Pero algo, hermanos, que pasa desapercibido a veces aquí, algo que pasa sin notarse, es algo que yo quiero enfocar para terminar ya esta enseñanza de hoy. Y es que la mujer de Sansón, ¿por qué tenía miedo? Porque la habían amenazado, pero ¿por qué tenía miedo? Nadie lo quiere responder. Es como el enigma, ¿verdad? Aquí vamos a estar 7 días. A ver quién me responde el enigma, ¿verdad? ¿Por qué tenía miedo la mujer de Sansón? Ustedes dirían, bueno, porque la amenazaron, porque le iban a hacer daño, porque pero entonces ustedes también se perdieron toda la onda, todo el... O sea, ella le tenía miedo a los hombres a quienes su esposo en un tiro fue a matar a 30 de ellos para darle su ropa. O sea, el esposo de ella es más fuerte, uno, que 30 de ellos. De hecho, en el siguiente capítulo vamos a ver que mata a cuántos filisteos, como a 1000 con su propia mano. Entonces, ¿por qué tenía miedo ella? Si tenía el más fuerte al lado de ella. Le hubieran dicho a ella, mira, si no nos lo declaras, te vamos a quemar. Le digo a mi esposo. O sea, esa hubiese sido la respuesta correcta. No llorar los 7 días. Entonces, fíjense cómo está la cosa aquí. Nosotros, por los que lo comenzamos a pensar así, decir, es cierto, ¿verdad? Esa mujer no estaba pensando, qué loca, qué... Hermano, cuidado, cuidado. Porque cuántas veces nosotros no le tenemos más temor al problema que tenemos por encima, teniendo al más poderoso a nuestro lado.
Eso es lo que olvidamos a veces, que tenemos a nuestro lado al Todopoderoso y que nosotros estamos tan ocupados en el problema presente que tenemos miedo y actuamos de una manera que no es ni siquiera racional. O sea, comenzamos a actuar como con pánico, llorar, y a veces duramos días llorando. Y a veces decimos locuras. Tú no me amas, solo me aborreces, Señor. Solo me odias, no me ves, no me excusas. Ya exageramos porque estamos con la presión y el estrés encima. Tenemos un Dios todopoderoso a nuestro lado. ¿Me van entendiendo? Entonces, para mí, ese es un punto muy importante que tomar en cuenta esta mañana. Y el otro punto muy importante es que Sansón le debía todo lo que él tenía. Y eso lo vamos a ver más el próximo domingo. Pero le debía todo lo que tenía a Dios. Todo lo que tenía. Su fuerza. Que el Espíritu de Dios haya descendido sobre él, o que se haya manifestado en él para darle fuerza. Recuerda cómo termina él, su historia. Le tiene que pedir a Dios: dame tan siquiera una vez más que tu Espíritu venga sobre mí, ¿verdad? O sea, pero todo lo que él tenía, su fuerza y todo, venía de Dios. Y hay veces, hermano, porque aquí tenemos dos lados opuestos, como estos dos postes, podemos decir. El poste que yo soy el más fuerte. A mí nadie me puede hacer daño. A mí nada me puede afectar. Cuidado, porque dice la Biblia que el orgullo precede la caída. Y es cuando nos comenzamos a creer invencibles que Dios tiene que mostrarnos que dependemos de Él. Y luego tenemos el otro lado, como la mujer de Sansón, que nos llenamos de temor y de pánico y de miedo y de estrés y todo. Comenzamos a hablar locuras y pensar locuras y hacer de todo tipo de cosas para demostrar, ¿verdad?, que estamos tratando de salvarnos de alguna otra manera, que hasta nos ponemos por lado de los mismos que nos están amenazando. No tenemos al Dios Todopoderoso. Entonces tenemos al fuerte que se apoya en su propia fuerza, y tenemos al débil que en lugar de acudir a Dios, acude a otros débiles. Esa es la historia de este capítulo 13. ¿Cómo ven, hermanos? Nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios ayuda. Nosotros somos su pueblo y tenemos que entender que como pueblo de Dios dependemos de Dios. Piénselo así. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos? Si Jehová es el pastor, ¿quiénes somos nosotros? Somos sus ovejas. Y si somos sus ovejas, entonces, ¿qué podemos decir de nuestra relación? Que dependemos de la mano del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el que nos va a sacar de peligro. El pastor es el que nos va a llevar a donde encontramos alimento, descanso, reposo. Entonces, cuando nosotros nos creemos la ovejita valiente y fuerte y nos vamos solitos por allá, allí es cuando tenemos que tener miedo del lobo, ¿verdad? Y cuando estamos frente al lobo, o sea, pensándolo del otro lado, cuando estás frente al lobo, ahora ya no te consideras el fuerte, sino el débil, y ahora en lugar de gritar, a ver cómo le decimos a los niños, cómo hacen las ovejas. Quería ver si alguien iba a participar, todos bien callados, todos bien serios.
Pero sí, o sea, no tenemos que llorar en ese momento, tenemos que acudir ¿a dónde? Al pastor. Entonces, esa es la lección de esta mañana. El que es débil, el que se siente débil en esta mañana, pídale ayuda al pastor. O sea, no al pastor de la iglesia, vamos a quedar en lo mismo. Tenemos que pedirle ayuda al pastor de las ovejas, al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Y el que se considera fuerte en el Señor, gloria a Dios. Pero que recordemos siempre que nuestra fuerza viene del Señor, ¿verdad? Y mantener eso en perspectiva. Oremos, iglesia. Démosle gracias. Padre bueno, gracias. Te damos en esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta congregación. Permítenos, Señor, siempre tener presente que tú estás por nosotros, que tú estás para protegernos, para guiarnos, que tú estás en nuestros problemas, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, que tú estás en los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando estamos fuertes en ti, fortalecidos, queremos recordar, Señor, que nuestra fuerza eres tú. Tú eres mi fortaleza, Señor. Y cuando me siento débil, debo recordar que en mi debilidad se perfecciona tu poder. Para que tú, Señor eterno, puedas librarme de todo mal, de todo peligro. En ti confiamos, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos hablas, porque tú nos recuerdas, Padre. Somos tus hijos y somos tus hijas, y por ende podemos entrar ante el todo en tu gracia, Señor. Descansar en ti, Señor, descansar en ti y poder ser feliz en ti, Señor. A mi corazón. Levanten sus manos, hermano y hermana. Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque podemos entrar ante el trono de tu gracia, Señor. Hemos venido a desocupar, Señor, todo lo que hemos estado cargando. Pruebas, Señor, luchas, enfermedades, tristezas, miedos, Señor, los hemos derramado ante tu presencia. Hoy ahora estamos livianos, Señor. Hoy estamos livianos, Padre Santo, porque hemos podido entregarte a todo esto, Señor, y confiar, Señor, porque sabemos que tú estás obrando, Señor. Mi vida estás obrando. Amén, amén. Gracias, Padre Santo. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Amén. Confiemos siempre en su palabra. Hermanos, les pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a finalizar este servicio, ¿verdad? Fortalecidos en el Señor a través de su palabra, a través de sus promesas. Muchas son las aflicciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas el Señor nos librará. ¿Cuánto lo creemos? Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido de poder estar aquí reunidos con mis hermanas y mis hermanos en la fe. Padre, tú conoces cada necesidad, tú conoces cada situación, Padre, y yo te pido, Señor, te encomendamos todas estas situaciones en ti, Padre. Encomendamos todas estas peticiones. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que bendiga cada familia, cada vida representada, Señor, que seas tú, Señor, abriendo puertas, Señor Jesús, que seas tú, Señor, mostrando tu mano de poder en cada vida y en cada corazón, Padre Santo. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, confiando, Señor, que tú eres nuestro pastor, Señor, y a ti, Señor, podemos ir en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo recibimos, y este pueblo dice, amén. Gloria a Dios.